un saludo a los estudiantes y docentes de sexto grado, así como a los familiares que nos acompañan en la mañana de hoy. En nuestro tema, conoceremos una de las partes que componen a la planta. Este lo pueden trabajar en la página 92 a la 95 de su libro de texto. Vamos a conocer a la raíz, cómo está formada, cuáles son sus funciones y sus características principales. Les traigo una frase escrita por un autor que no se conoce su nombre, por eso se le identifica como anónimo, y dice: nos maravillamos ante majestuosos árboles de troncos perfectamente rectos, sin saber que son sus raíces los que los sostienen y alimentan. Recordemos por qué las plantas son un organismo. Las plantas, según lo que ya hemos estudiado, son un organismo porque están compuestos por células que forman tejidos y órganos. Funcionan como un todo, interactuando entre sí y se encuentran en constante intercambio con el medio ambiente. Por eso podemos decir que las plantas son un organismo. Ahora, ¿cuáles son los órganos que componen a una planta? Para conocer este interrogante, podemos remitirnos a la figura del libro de texto que se encuentra en la página 92, la figura 110. Como pueden ver, las partes de la planta, cada uno de sus órganos, no son más que la raíz, el tallo, las hojas, la flor y el fruto. Cada parte realiza una función específica e importante, pero ¿podrá vivir la planta si le quitamos alguno de sus órganos? Coméntenlo con su familia. Tristemente, la planta no puede vivir sin uno de sus órganos, simplemente se moriría, ya que ellos interrelacionan entre sí e intercambian constantemente con el medio ambiente para poder realizar sus funciones vitales. Los invito entonces ahora a conocer el órgano de la planta que no se ve, aquel que crece en dirección al suelo. ¿Cuál será? Los invito a observar el siguiente audiovisual que les presento a continuación. La raíz, sus partes y sus clases. Empecemos. Recordemos que la raíz es la parte oculta de la planta. Esta emerge de la radícula del embrión. ¿Qué es eso? Pues es una parte que está dentro de la semilla, es algo muy pequeñito de donde va a emerger la planta. Dentro de esa semilla está la radícula del embrión, que es de donde va a salir la raíz. Como dijimos, se ubica en el subsuelo en la mayoría de casos. Y las funciones de la raíz son de absorción, porque ella es la encargada de absorber los nutrientes del suelo, tanto el agua como las sales minerales. De fijación, porque gracias a la raíz es que la planta está fija en un solo lugar y no se puede caer fácilmente. Y de almacenamiento, ya que para épocas de escasez las raíces absorben y guardan parte del alimento. Bien, ahora veamos las características de las raíces. Las raíces no tienen ni tallos, ni hojas, ni yemas. Por lo general se sumergen en la tierra, crecen hacia abajo, se mueven hacia el agua. Si bien es cierto que la raíz fija a la planta, esta va creciendo y va buscando aguas subterráneas o donde esté el alimento. Entonces las raíces van a crecer y se van a formar siempre hacia donde hay más disponibilidad de agua. Y también poseen un color y una longitud variable. De planta en planta, cada planta tiene una raíz característica. Aquí están las partes de la raíz. Tenemos en primer lugar al cuello. El cuello es la zona de separación entre el tallo que está sobre el suelo y la raíz que está bajo el suelo.
y forma la estructura de la raíz. Ese es el cuello. Luego tenemos el cuerpo. El cuerpo, ahorita lo voy a señalar con el puntero, es todo lo que abarca desde el cuello, ¿sí? Es decir, debajo del tallo hasta la cofia, que es la parte más baja o ya la última de la raíz. Y dentro del cuerpo hay tres partes principales. Estas partes son la zona subverificada, que es aquella que es la más dura, ¿sí? Y la que no tiene permeabilidad con el agua. La zona pilífera, que está por acá, y la zona de crecimiento, que es la más pegada a la cofia, que es para donde crece la raíz. Ok, luego tenemos a la cofia. La cofia tiene forma de dedo, es esta cosita que estoy señalando aquí. Tiene células epidérmicas, está cubierta de células epidérmicas. Se destruye y se renueva constantemente a medida que la raíz va creciendo. Y cuando la raíz termina de crecer, se tiende a subverificar, es decir, a hacerse dura y con poca permeabilidad con el agua. Veamos ahora la clasificación de las raíces. Por su origen, las raíces pueden ser embrionales, que es la mayoría de plantas tienen raíz embrional, es decir, que nacen de la radícula del embrión que está en la semilla. Algunos ejemplos son el frejol, la alfalfa y el pacae. ¿Sí? Muchísimas son embrionales. Y aquí tengo una pequeña imagen en donde vemos que aquí está la semilla y cuando va creciendo, ¿sí? Lo primero que empieza a desarrollarse es la raíz. Listo. Esas son las embrionales. Las otras son las adventicias. Ellas nacen de las hojas o de los tallos. Y algunos de sus representantes son el camote y la caña de azúcar. Por ejemplo, aquí tenemos al camote, que es una tuberosa. Sí, es una tuberosa y almacena bastante almidón. Luego tenemos a las fúlcreas. Las fúlcreas son aquellas raíces que nacen de la parte baja del tallo hacia el suelo, y un ejemplo es el maíz, perdón. Y aquí vemos que están creciendo del tallo hacia abajo. Son las raíces fúlcreas. Eso es por su origen. Ahora veamos a las raíces por el lugar en donde viven. Por el lugar en donde viven tenemos a las subterráneas, que también son la mayoría, que crecen debajo de la tierra. Tenemos las aéreas, que son las que crecen en la superficie, es decir, sobre la tierra, como las orquídeas, por ejemplo. También tenemos a las acuáticas, que crecen en terrenos fangosos, como la totora. Y finalmente las parásitas, que son aquellas que se nutren de la savia de otras plantas. Empiezan a crecer encima de otras plantas. Y aquí tenemos un ejemplo. Miren cómo esta raíz va apoderándose de la planta de acá. Y la tercera clasificación es la clasificación por su forma. Y tenemos a las raíces pivotantes, axonomorfas o típicas porque la mayoría son así, que son aquellas en que la raíz principal, es esta de acá, es más grande que las raíces secundarias, que son estas de acá. Esta se desarrolla más que las más pequeñas. Y luego tenemos a las raíces fasciculadas, atípicas o fibrosas. Son las menos comunes y son las en las que la raíz principal crece poco y lo que más crece son las raíces secundarias. Es decir, ya no se puede distinguir entre la raíz principal y las secundarias. Interesante, ¿verdad?
Como pudieron observar, es bastante amplia la caracterización que se realiza durante el audiovisual. Todas estas características las van a poder ampliar en grados superiores. Mientras tanto, podemos decir que las características de la raíz no son más que crecen en dirección al suelo por lo que es la parte oculta de la planta. Tienen todas numerosas ramificaciones que le permiten la absorción. Tienen diversas formas, colores y longitudes variables. Es un órgano y estas pueden ser pivotantes o fasciculadas. Todo esto lo pueden observar en la figura 111 de la página 93 de su libro de texto. Vamos a observar la siguiente imagen que les presenta un corte transversal de la raíz para que conozcan cada una de las partes que conforman a este órgano. Esta es la figura 112 de su libro de texto. Tenemos entonces que la raíz está compuesta por la cofia, que no es más que la parte que protege la zona de división celular contra los daños que puede ocasionar la dureza del suelo. La zona de división celular, donde las células se dividen y dan origen a nuevas células. La zona de alargamiento o crecimiento, que es aquella que contribuye al crecimiento en longitud de la raíz. La zona de los pelos absorbentes, que realizan la absorción del agua y las sustancias minerales que se encuentran en el suelo. Y la zona de conducción, que conduce el agua y las sustancias minerales hacia el tallo. ¿Les gustaría a ustedes conocer una imagen agrandada de los pelos absorbentes de una raíz? Observemos. Interesante, ¿verdad? Como dato curioso, le puedo explicar también que las raíces secundarias y los pelos absorbentes crecen en dirección del agua, ya sea hacia abajo buscando aguas subterráneas, como lateralmente buscando depósitos de aguas superficiales. Podemos entonces resumir que las funciones principales de las raíces son fijar la planta al suelo, absorber el agua y las sustancias minerales del suelo. ¿Sabían ustedes que muchas de estas raíces son comestibles? Pues sí, las raíces, muchas de ellas son comestibles porque poseen variadas vitaminas, minerales, poseen bajo contenido en grasas y calorías. Vamos a observar algunas de ellas en la siguiente imagen. ¿Quieren conocer un poquitico más sobre las raíces comestibles? Veamos. Ahí tenemos raíces como el jengibre, que como condimento se puede utilizar ya que posee un sabor picoso y en infusión es muy medicinal. La cúrcuma, que es utilizado como medicina natural por lo valioso de sus propiedades curativas. La zanahoria, que posee mucha vitamina A y que es muy buena para la vista y exquisita en ensaladas, jugos y dulces. La yuca, que es rica en azúcares por la presencia del almidón y es un plato típico de nuestra cocina, con gran tradición histórica, ya que desde los aborígenes consumían esta raíz. Y la papa, que es el cuarto cultivo más importante a nivel mundial y tiene gran presencia de vitamina C. Bien, existen otras raíces que también son comestibles. Yo los invito a que en sus casas investiguen con su familia cuáles son estas otras raíces que se pueden comer y cuáles son los beneficios que nos aporta a nuestra salud. Voy entonces a presentar una imagen donde vamos a resumir todo lo que hemos conocido de este órgano durante la emisión. La raíz fija la planta al suelo, absorbe las sustancias minerales y el agua del suelo a través de los pelos absorbentes
y es una rica fuente de alimentación de otros seres vivos. Les doy un minuto para que copien este esquema. Qué interesante este órgano, ¿verdad? Cuántas cosas hemos descubierto en tan poquito tiempo sobre la raíz, que vive fija al suelo, que crece en dirección a la tierra, que busca los depósitos de agua para poder absorberla y así las sustancias minerales que son tan importantes para la planta, que es una rica fuente de alimentación no solo del ser humano, también de otros seres vivos, como los gusanos, como los herbívoros que comen muchas raíces. Luego de haber conocido todo esto sobre este órgano que es la raíz en la planta, yo los invito a realizar 2 actividades con su familia que vamos a estar controlando al transcurso de la emisión. Dice la primera actividad. La maestra Daisy se encuentra realizando una evaluación en su grupo sobre las raíces de las plantas. Paola le comenta que no entiende por qué los pelos absorbentes son importantes en la planta. Después de la explicación de la maestra, ¿cuál consideras que fue la respuesta que dio Paola? A, porque sujetan la planta al suelo. B, porque dan origen a nuevas células. C, porque absorben las sustancias minerales y el agua que necesita la planta para vivir. Y D, porque contribuyen al crecimiento de la raíz. Les doy unos minutos para que copien y respondan la actividad. Podemos entonces decir que la opción correcta es la C, porque absorben las sustancias minerales y el agua que necesita la planta para vivir. Les propongo una segunda actividad y es la actividad 4, el inciso A de la página 95 de su libro de texto, el cual plantea, describe las características esenciales de la raíz. Les doy unos minutos para que copien y resuelvan.
controlemos la actividad. Las raíces de las plantas crecen en dirección al suelo, por eso son la parte oculta de la planta. Tienen numerosas ramificaciones que le permiten la absorción de las sustancias minerales y el agua que necesita la planta para vivir. Tienen diversas formas, colores y tamaños y permiten fijar la planta al suelo. Recuerden que tienen toda la semana para realizar las actividades que les orientamos durante cada emisión. Siempre debes remitirte al libro de texto, a las páginas que le orientamos para estudiar los contenidos. Pueden investigar, realizar sus propias conclusiones y hacer resúmenes en tablas, gráficas o esquemas. Siempre con la ayuda de sus familiares, pero aportando sus propias ideas y reflexiones. Como tenemos toda la semana para realizar estas actividades y nos estamos encontrando una sola vez en estas emisiones, yo les propongo 2 actividades independientes que pueden distribuirse, además de las demás asignaturas que ustedes están estudiando, en cualquier momento del día durante la semana. Les propongo la primera actividad independiente. La primera actividad independiente es la actividad 4, el inciso B y C de la página 95 de su libro de texto. El inciso B plantea: ¿qué le ocurriría a una planta que al trasplantarla se dañara la zona de los pelos absorbentes y su zona de crecimiento? Trasplantarla no es más que quitarla de un lugar y plantarla en otro lugar. Recuerden todo lo estudiado en la clase y pueden remitirse a su libro de texto. Y en el inciso C dice: argumenta la importancia que tiene la raíz para la planta. Recuerden que vamos a realizar un texto argumentativo en este inciso, que tienen que ajustarse al tema, que tienen que dar razones y explicar cada una de ellas con buena caligrafía, con buena ortografía, coherencia y calidad en las ideas. Les doy un minuto para que copien la actividad. La segunda actividad independiente les va a gustar mucho realizarla en sus casas, que dice: investiga con tu familia qué pasos debes hacer para cocinar raíces como la papa, la yuca y el boniato en casa. No se te olviden las medidas sanitarias que debes tener en cuenta. Relaciónalas. Les pongo una nota que es muy importante. Para las medidas higiénico-sanitarias al cocinar los alimentos, te puedes apoyar en el libro de texto de la asignatura Educación Laboral, su capítulo 3, que es Trabajos Sencillos de Cocina, en las páginas 57 y 58. Les doy un minutico para que copien la orden del ejercicio. Los familiares pueden estar comprobando si sus niños adquirieron correctamente los conocimientos a partir de las sugerencias que le propongo
a continuación. Pueden estar describiendo las características de la raíz, explicar cuáles son las funciones de cada una de sus partes y argumentar la importancia de la misma para la planta. Por hoy nos estamos despidiendo, no nos queda tiempo para más. Recuerden, cuídense, protéjanse, quédense en casa, conociendo, estudiando cada día más sobre las ciencias naturales. Y recuerden que nos encontramos en un próximo encuentro para descubrir una nueva parte de las plantas. Nos vemos pronto, los besos y los abrazos en la distancia. Chao.